Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Domingo quinto del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio de hoy nos presenta el llamado de los tres primeros apóstoles. Es un relato lleno de simbolismo y de enseñanzas muy profundas que debemos tratar de leer con atención. En primer lugar, Jesús está enseñando. Su palabra es poderosa y eficaz. Hace lo que dice. En él, las palabras y las obras que revelan la divina voluntad van siempre juntas. Jesús necesita un lugar para predicar, para enseñar a la gente. La barca de Pedro, desde entonces signo de la Iglesia en la iconografía cristiana. Y la barca que insinúa fragilidad, provisoriedad, necesidad de confiar en quien la guía, dinamismo, se está en movimiento, dependencia de la providencia de Dios. También en esto se transforma providencialmente en un signo de la Iglesia. El Señor ha elegido la barca de Pedro como su cátedra, el lugar desde donde Él enseña y salva a todos los hombres. La Iglesia de Cristo es entonces la Iglesia de Pedro, y de quienes por encargo del Señor lo suceden a lo largo de todos los tiempos: Lino, Cleto, Clemente, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. La pesca milagrosa es otro aspecto fundamental. La ordena alguien que sabía mucho de religión, pero ¿y de pesca? No es este el momento del día para pescar. Estos pescadores han estado pescando toda la noche, que es el momento propicio, y no han sacado nada. Y sin embargo, la fe es una razón más poderosa que todas las razones del mundo juntas. No hay nada imposible para Dios y para quien tiene fe en Él. La reacción de Pedro es otro rasgo importante. El Señor siempre es alguien que causa al mismo tiempo fascinación y una especie de saludable desconcierto. Fascinación porque se descubre quién es Él, cómo nos ama, lo que quiere hacer con nosotros, su misericordia, su designio de salvación, su santidad y su gloria infinita. Pero también un cierto desconcierto al comprobar la distancia infinita que existe entre Él y nosotros, nuestra pequeñez, nuestras mezquindades, nuestros pecados, nuestras dudas, parecen quedar como puestos de relieve en este contraste tan impresionante entre Él y nosotros. Basta recordar algunas vocaciones de la Biblia para tener presente también esto, como Isaías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o San Pablo en el Nuevo. No debe haber ningún cristiano en el mundo que en algún momento de su existencia no se sienta un poco tentado de obrar como Pedro, tomar distancia de un amor que sin dudas no merecemos, y que pone ante nuestros propios ojos de modo insoslayable nuestra propia realidad. Pero Dios actúa de otra manera. Su amor no es algo que se merece, sino algo que se necesita. Y si Dios pone nuestra propia realidad delante de nuestra mirada, no es para humillarnos, sino para relativizar lo que puede ser una grandeza simplemente humana,
y descubrir una grandeza que sólo se hace evidente cuando nos vemos como nos ve Dios. Somos imagen y semejanza de Él, más aún, somos sus hijos amados. Si el hombre tiene siempre una altísima dignidad por el solo hecho de ser persona humana, esta dignidad adquiere rasgos de infinitud cuando se la contempla desde esta perspectiva mucho más profunda y definitiva, la mirada de Dios, que es siempre una mirada de Padre, de ese Padre que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. El Señor llama a Pedro, a los otros apóstoles, y también a nosotros cristianos, a una vocación y a una misión tan elevadas que no lo hubiésemos podido ni siquiera imaginar. De ser pescador de peces, que servían de alimento a sus hermanos los hombres, Pedro es llamado a ser pescador de hombres, para introducirlos nada menos que en el mismísimo reino de Dios, en el corazón del Padre. Con la palabra todopoderosa de Jesús y la pesca milagrosa, se le da la prueba de que no estará nunca solo, que no debe tener miedo ni dudar, pues esta obra es más de Dios que de los hombres. Y por lo tanto, Él está más interesado que nosotros en que la misma llegue a buen término. Este Evangelio, que tiene un sabor muy especial para quienes estamos llamados a dedicar totalmente su vida al Señor en la vocación sacerdotal o consagrada, tiene también una particular elocuencia para todos los cristianos, porque ser cristiano es estar llamado a una vida que supera con mucho las posibilidades y los cálculos humanos. Basta preguntar incluso a los padres de familia cristianos, qué cosa se siente con ser padre, con ser madre, qué alegría, qué responsabilidad, qué misión, qué vocación. Frente a la posibilidad de sucumbir ante la sorpresa y el temor que pueden provocar el saber que el Señor se ha fijado en nosotros, en palabras de San Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Hoy ante el Señor, que con su mirada todo lo penetra y conoce nuestra pobreza y desnudez, podemos también prorrumpir en infinita gratitud ante el Señor, que ha mirado la pequeñez de su servidora, nuestra madre, pero también la de nosotros, sus hijos. Y podemos hacerlo con esas palabras hermosas, cantadas en tantos idiomas y que pueden constituir para nosotros un excelente y permanente tema de meditación. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén.